Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. A pesar de que la presidenta de la Comisión Europea apeló este jueves en la cumbre del Consejo Europeo a la necesidad de diversificar los acuerdos comerciales, la negativa de Francia e Italia de firmar el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur pesó más en esta cumbre, lo que hizo que se aplace la firma posiblemente para el mes de enero. Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del Mercosur, había advertido más temprano que si no se firma el acuerdo comercial, pasarían a priorizar las negociaciones con otros socios comerciales como Japón o Reino Unido. La negativa de Francia y las dudas de Italia giran alrededor del temor de los agricultores de que el mercado europeo se llene de productos sensibles para el agroeuropeo como la carne de vacuno, pollo, huevos o azúcar proveniente de los países del Mercosur. Y nosotros nos vamos ya mismo hasta Madrid para hablar con Susana Gracius, profesora en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos el día de hoy que, señora Gracius, que el pedido de Meloni Lula de que se aplace una semana, 10 días, un mes, para poder aprobar este acuerdo. En Bruselas vimos todas esas fuertes protestas de los agricultores. ¿Qué se puede resolver realmente en tan poco tiempo después de 26 años de negociaciones? ¿Y cómo quedan las relaciones dentro del bloque? Bueno, yo creo que es como el día de la marmota un poco, ¿no? Hemos comentado ya como analistas 20, 25 años el acuerdo Unión Europea-Mercosur y parece que nunca llega el día de realmente concluir y que luego vaya a ser una realidad este acuerdo, ¿no? Ha habido infinidad de debates, ha habido infinidad de análisis y todos están a favor de firmar este acuerdo y creo que en este momento geopolítico o particularmente difícil, ¿no? A nivel internacional, la Unión Europea tendría que actuar. Tiene una ventaja estratégica frente a China, frente a Estados Unidos. Nadie ha firmado un acuerdo de libre comercio más diálogo político y cooperación con el Mercosur, ¿no? Y allí es como una oportunidad histórica que por eso la defiende Ursula von der Leyen, España también, ¿no? El gobierno de España también. Digamos, eso va más allá de las ideologías, ¿no? De los socialistas o los... Y yo creo que tenemos desde hace mucho tiempo esta situación que un pequeño grupo de agricultores, ¿no? Sí. Con mucho poder en Bruselas, porque esto se ha vinculado además con el debate sobre la PAC, ¿no? Los recortes de la política agrícola común. Eso es como muy negativo para la firma de la Unión Europea-Mercosur, del acuerdo, ¿no? Que esto sí se ha relacionado justo en el día con la reforma de la PAC, ¿no? Por eso las protestas no son solo por el acuerdo, sino también por los recortes en la política agrícola común de la Unión Europea, que es un tema interno y no tiene nada que ver con el Mercosur, ¿no? Señora, y yo creo que la paciencia ya está en su límite, ¿no? En los dos lados, ¿no? Sin lugar a dudas, usted habla de esas preocupaciones de los agricultores, por ejemplo, los franceses. ¿Es meramente existencial por el tema de PAC o tiene un trasfondo político ante el auge de los partidos de corte nacionalista? No, yo creo que eso ya existía al inicio de las negociaciones, las protestas las hemos visto en muchísimas ocasiones. Yo creo que eso es independientemente un poco de la agenda de derechas o de izquierdas, que iba a decir un poco eso, ¿no? Que yo creo que es un lobby muy fuerte precisamente por la existencia de una política agrícola común que representa todavía un 30, casi un poco más del 30, 35, 40% del presupuesto de la Unión Europea, que ahora se está renegociando, ¿no? Sí. Y bueno, hay que tener en cuenta que un acuerdo Unión Europea-Mercosur, que ya se firmó en el fondo, ya se terminó la negociación, ¿no? Por segunda vez en 2024, en 2019 ya teníamos un acuerdo de principios y ahora si esto tampoco avanza, yo creo que eso ya es el fin de la historia. Ya no vamos a comentarlo más. Allí tiene toda la razón el presidente Lula, ¿no? De que ya es que se ha llegado a un límite y la credibilidad de la Unión está también en cuestión. Pero sí, Ursula von der Leyen representa la política comercial de la Unión Europea, es decir, que tenemos una política comercial única y un acuerdo de libre comercio sí que se puede firmar, pero sí, no las otras cláusulas medioambientales, bueno, no otras estipulaciones del acuerdo, ¿no?
Señora Gracias, muchísimas gracias por este análisis y muy seguramente en enero volveremos a hablar de ese tema. Esperemos que así sea. Ay, seguramente, sí. Muchas gracias a ustedes. El acuerdo que se negoció durante un cuarto de siglo entra ahora en una pausa navideña. Y nosotros analizamos con el periodista Marcelo Souza esta noticia, pero desde el lado de Brasil. Una noticia que, aunque previsible por lo visto en los últimos días, no deja de sorprender. Marcelo, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos qué reacciones hay hasta ahora en Brasil sobre este aplazamiento, sobre todo después de que el presidente Lula da Silva dijera que si no se firmaba en diciembre, pues no habría acuerdos con los europeos durante su presidencia. ¿Qué tal, Juliana? Un silencio probablemente pragmático y diplomático por estas horas, porque desde que se conoció oficialmente que se aplazaba la firma de este acuerdo hasta ahora, ninguna autoridad brasileña se ha manifestado. Sí lo había hecho más temprano hoy el presidente Lula da Silva, que tuvo un encuentro con corresponsales aquí en el Palacio del Planalto, anticipando de alguna manera lo que se avecinaba, la falta de consenso europeo para que mañana en Foz de Iguazú fuera firmado finalmente el acuerdo. Lula da Silva hizo pública su conversación esta mañana con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y dijo que recibió de la autoridad italiana el comunicado de que Italia no se está oponiendo al tratado, sino que simplemente está pasando Meloni por un aprieto político y recibió el pedido de tiempo. Lula da Silva dijo que va a llevar a la cumbre del Mercosur a ser realizada en Foz de Iguazú este sábado el pedido italiano, y serán los socios regionales de este bloque sudamericano quienes decidirán si dan el tiempo a Europa para que alcance consenso dentro de un mes y de alguna manera consiga salvar este acuerdo que viene siendo tan trabajoso para llegar a un punto final. Sin duda, Marcelo, y a propósito, ayer se firmaron unas salvaguardias express unilaterales para proteger los intereses del agro europeo por parte de la Unión Europea, pero no fueron suficientes de garantía para llegar hoy a la firma del acuerdo. ¿Cómo las recibieron los miembros del Mercosur? Bueno, los socios regionales del Mercosur lo recibieron con muchísima frustración y enojo. Lo había dicho a principios de esta semana la secretaria de las Américas para Itamaraty, Gisela Padovan, que había profunda preocupación alrededor de unas salvaguardias que todavía no habían sido votadas por el Parlamento Europeo. La sensación en los socios sudamericanos es que se votaron para cambiar condiciones luego de que el pacto ya estuviera cerrado y que de alguna manera esto va a perjudicar al agronegocio sudamericano. Sin embargo, se adoptó una actitud de mantener un silencio pragmático porque consideraban los negociadores brasileños que manifestarse públicamente en contra significaría morder el anzuelo de alguna manera y entrar en el juego de los países que se oponen, entre ellos Francia, para enterrar de una vez y para siempre el acuerdo. El entendimiento en el bloque sudamericano es que, aunque esta salvaguardia es negativa y altera las condiciones que ya habían sido pactadas y negociadas, eventualmente en el futuro, si se activan estas cláusulas que pueden perjudicar a los productores sudamericanos, el propio acuerdo da a los bloques, al bloque sudamericano, herramientas para responder a la misma altura, y por eso prefieren, aún con este cambio de condiciones, llegar a buen puerto si es que en Foz de Iguazú se acuerda esperar hasta el mes que viene. Marcelo, muchísimas gracias por este panorama y por este silencio que dice mucho. Y cambiamos ahora de tema y hablamos de Cuba. La isla enfrenta una fuerte escasez de divisas. Cuba estrenó este jueves un nuevo régimen cambiario que incorpora una tasa flotante. Es un nuevo intento del gobierno por captar los dólares que circulan en el mercado informal. La nueva tasa flotante, determinada por el mercado bajo regulación del Banco Central de Cuba, busca que exportadores y otros actores económicos vendan divisas al sistema bancario estatal, así lo señaló la autoridad monetaria. El tipo de cambio flotante es de 410 pesos cubanos por dólar, 30 pesos por debajo de la tasa del mercado informal que las autoridades pretenden eliminar. Cuba cuenta con otros dos tipos de cambio fijos, pero pretende alcanzar gradualmente una tasa de cambio única. Y Bolivia amaneció este jueves con incertidumbre, filas largas en las gasolineras y amenazas de protestas sociales tras el retiro de la subvención de los combustibles anunciado en la víspera por el presidente Rodrigo Paz. El país afronta desde 2024 problemas de abastecimiento de gasolina y diésel. El nuevo dirigente boliviano anunció en los últimos días otras medidas controvertidas ante la crisis económica que vive el país en los últimos meses.
Ya en la noche del miércoles se formaron filas de vehículos en las estaciones de servicio tan pronto el presidente Rodrigo Paz anunció el decreto que levanta la subvención de combustibles con gasolinas y diésel y que en las últimas 2 décadas se vendieron a precios protegidos. Hemos tomado una decisión central: proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado. Como dicen en la calle, nos tenemos que asincerar. Los bolivianos y las bolivianas saben que nos tenemos que asincerar con los hidrocarburos. Desde 2006 los precios de la gasolina en Bolivia estaban prácticamente congelados a unos $0,53. Las primeras reacciones contrarias a la nueva medida surgieron entre los sindicatos de transportistas, pero también hubo ciudadanos que mostraron comprensión. Es necesario, es doloroso, pero es bien necesario si queremos salvar a Bolivia. Tenemos que hacerlo con todo el dolor del alma, pero tenemos que todos poner ese pequeño sacrificio que va a afectar. A modo de compensación, el nuevo gobierno quiere, por ejemplo, aumentar el salario mínimo. También anunció más apoyos a otros grupos de población, como las personas mayores. Con aquellos recursos que tenemos, los pocos que nos dejaron, vamos a incrementar la renta dignidad a 500 bolivianos. Un país que abandona a sus mayores pierde su alma, y Bolivia va a recuperar su alma y su dignidad. Pero eliminar las subvenciones a la gasolina no es la única medida controvertida del nuevo presidente boliviano. Por ejemplo, suprimirá el impuesto a la repatriación de capitales y a las grandes fortunas. Oxfam y otras organizaciones critican que con esto aumentará aún más la desigualdad en el país. Y así llegamos nosotros al final de este informativo. En nombre de todo el equipo de noticias de Deutsche Welle aquí en Berlín, gracias por elegirnos y hasta la siguiente emisión.